Bendiciones para ti. Bienvenido una vez más a nuestro estudio de la Palabra de Dios. Quiero recordarte que durante varias semanas hemos estado estudiando una serie que hemos titulado Fortalezas Ignoradas. Recuerda que comenzamos hablando primeramente de esa gran fortaleza que es la quietud en Dios. Luego hablamos de esa fortaleza que es el aposento. Inclusive colocamos el título de El aposento perdido, porque realmente se había perdido en muchas partes. Creo que eso se está retomando en muchas vidas. Y la semana inmediatamente anterior estuvimos hablando de esa gran fortaleza que es la humillación. Continuamos una vez más y para este día tenemos otra fortaleza, una fortaleza ignorada, o que tal vez se recuerda pero no de la mejor manera, o tal vez no sabemos cómo aplicar esa fortaleza. En esta mañana, en este día, quiero hablarte de una gran fortaleza, y esa fortaleza es una promesa de Dios. Sí, así como lo escuchas, una promesa de Dios. Hermanos, amigos, tú que me estás escuchando, quiero recordarte, quiero hacer este énfasis. No hay nada más cierto que una promesa de Dios. Nada más cierto que una promesa de Dios. No imaginamos cuánto poder, cuánta gracia, cuánta bendición hay en una promesa de Dios. Una promesa de Dios realmente es un tesoro. Las promesas de Dios no son como las promesas de los hombres. Recuerda que los hombres, los seres humanos, prometemos y muchas veces fallamos. Y a veces no fallamos porque queremos. A veces hay razones que nos hacen quedar solamente en buenos deseos. ¿Por qué? Porque a veces no estamos al control de tantas cosas. Prometemos, pero hay cosas que están fuera de nuestro control, que están fuera de nuestro dominio. Hay cosas que realmente no tenemos el poder suficiente como para poder cumplir lo que prometemos. Y otro aspecto muy importante es que muchas veces no tenemos el carácter suficiente como para mantener la promesa que hemos hecho. Con Dios es diferente. Cuando Dios promete algo, nos está diciendo que Él lo hará. Cuando Dios promete algo, nos está diciendo que ya está hecho. Por eso, qué gran fortaleza es una promesa de Dios. Y de eso estaremos estudiando hoy. Una promesa la podemos definir como esa seguridad que Dios otorga a su pueblo, de modo que pueden caminar por fe mientras esperan que Él actúe. Eso es una promesa de Dios. La seguridad que Dios otorga a tu pueblo, que Dios otorga a su pueblo, la seguridad que Dios te otorga a ti, la seguridad que Dios me otorga a mí, de que Él va a actuar, de que Él lo hará en su momento. Mientras tanto, nosotros debemos caminar por fe. Estaremos hablando en esta mañana de la fortaleza de una promesa de Dios. Qué maravillosas son las promesas de Dios. Tanto así que en el libro de Josué, capítulo 21, verso 45, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, dice la Escritura que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y continúa este verso para terminar diciendo, todo se cumplió. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Tú y yo podemos tener esa seguridad de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Que no hay nada más cierto que una promesa de Dios. Esa es una fortaleza para nosotros. Encontrar una promesa de Dios, aferrarnos a una promesa de Dios, es lo más grande, es lo más seguro que puede existir. Dios lo cumplirá. Qué maravilloso es saber que hay múltiples promesas de Dios para nosotros en la Escritura. ¿Sabes? Pero lo maravilloso de todo esto, quiero compartir contigo que la seguridad de que esa promesa se cumpla es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios quien garantiza que se cumplan todas esas promesas que Él nos ha hecho. Nosotros hoy no vamos a hablar de muchas promesas, vamos a hablar de la seguridad de una promesa de Dios. ¿Y sabes por qué? Su carácter nos dice que en Él no hay mudanza, ni hay sombra de variación. Es decir, que nuestro Dios no cambia. Nosotros, los seres humanos, muchas veces prometemos, pero en el transcurso del tiempo, en el trayecto de las cosas, cambiamos de opinión. Con Dios no sucede así. Es más, el Señor le dice a su pueblo en el libro de Malaquías, 400 años antes del tiempo de silencio y 400 años antes de manifestarse Jesús, le dice a su pueblo que estaba corrompido, les dice
Malaquías 3:6 le dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo que hacía el pueblo, su irreverencia ante Dios, su irrespeto ante Dios, daba como para que hubiesen sido consumidos por Dios hace tiempo. Pero Él les dice, ¿sabe por qué no han sido consumidos? Porque yo no cambio. Así que la seguridad del cumplimiento de una promesa es en el carácter de quien nos hace esa promesa, y ese carácter es el carácter de Dios. Un Dios que no cambia. La gente cambia, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. En el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2, verso 13, dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. La seguridad de que lo que Él ha prometido se cumplirá está en su carácter. Dios no es como nosotros, que prometemos tantas cosas. Dios no es como nosotros, que cambiamos de un momento a otro. Su carácter permanece. Él no cambia. Él no cambia. Por eso tenemos en Él la seguridad de que todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Quiero recordarte algo. Cuando el mundo tiembla, Dios permanece firme en lo que Él ha dicho. En este momento hay tantas cosas que tiemblan. En este momento hay tantas circunstancias que tiemblan. Al parecer ahora todo se ha movido de su lugar. Ya nada está donde estaba antes. Pero aunque todo tiemble, aunque todo se mueva, Dios no se mueve. Dios permanece firme en lo que nos ha dicho. Cuando el mundo tiembla, cuando las circunstancias cambian, Dios permanece firme en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Cuando las condiciones cambian, a veces en este momento muchas condiciones han cambiado para nosotros. Para muchos en su trabajo las condiciones han cambiado, pero sabe su verdad, la verdad de Dios, su carácter nunca cambia. La seguridad de cada promesa de Dios, de que se cumplirá, está en su carácter. Tal vez ahora las condiciones se han hecho peligrosas para el ser humano, pero el amor de Dios nunca cambia. Su amor, su disposición de amarnos no cambia, permanece fiel. Él sigue amándonos como lo ha hecho siempre. ¿Sabes? La Escritura dice en cuanto al carácter de Dios, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Eso lo dice en el libro de Números, capítulo 23, verso 19. De tal manera que nosotros podemos tener toda la seguridad de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Es una gran fortaleza, una promesa de Dios. Cuando Dios nos promete algo, ese es un tesoro para nuestras vidas. Podemos aferrarnos a esa promesa. Tú te puedes aferrar a esa promesa. Amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando tal vez hoy. No hay nada más cierto que una promesa de Dios. No hay nada más cierto que esas promesas que están apoyadas en su carácter, en un Dios que no cambia. Muchas cosas han cambiado en nuestra vida últimamente. Muchas cosas han cambiado en el país. Muchas cosas han cambiado en la ciudad. Muchas cosas han cambiado en el mundo. Pero nuestro Dios no cambia. Podemos tener esa seguridad en Él. Qué gran fortaleza es tener una promesa de Dios. Lo otro que te quiero recordar en cuanto al carácter de Dios es precisamente que Dios no es olvidadizo. Nosotros tal vez prometemos, los hombres prometen, los candidatos prometen y luego se olvida. Pero sabes, nuestro Dios no es olvidadizo. El Dios que nos ha hecho a nosotros grandes y preciosas promesas, Él no es olvidadizo. Podemos estar seguros de que en todo esto que estamos viviendo en este momento, Dios no se ha olvidado de nosotros. En el libro de Salmos, en el capítulo 89, verso 34, dice el Señor, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Yo no lo olvidaré. Yo no olvidaré lo que he dicho. No olvidaré lo que he prometido. No olvidaré lo que he hablado. No lo olvidaré. A ti que en este momento estás en incertidumbre, que tal vez no sabes qué hacer, que tal vez estás confundido.
quiero decirte, Dios no es olvidadizo. Dios no se olvida de lo que ha dicho. Dios no se olvida de lo que ha salido de sus labios. Y qué maravillosa palabra la que nos dice Isaías 49, verso 15, cuando el mismo Dios hace la pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hay una promesa de Dios: Él nunca se olvidará de ti. Él nunca se olvidará de nosotros. Aunque una madre pueda olvidar a su hijo que ha dado a luz, Dios jamás nos olvidará. Aunque se olvide aquella madre, Dios nunca se olvidará de nosotros. Hay algo que debe tranquilizar nuestras vidas en este momento, y es que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios no cambia, que Él es el mismo, que Él permanece fiel, que Él permanece firme en lo que ha dicho, aunque todo lo demás a nuestro alrededor tiemble, aunque todo lo demás a nuestro alrededor esté cambiando, aunque las condiciones laborales estén cambiando, aunque las condiciones económicas estén cambiando, aunque las condiciones de salud estén cambiando. Dios no se olvida. Dios no cambia. Dios no cambia. Lo otro que quiero compartirte en cuanto a las promesas de Dios, esta gran fortaleza que es tener y aferrarse a una promesa de Dios. Y es que tal vez nosotros como seres humanos tenemos tantos buenos deseos para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para tanta gente. Tal vez tenemos tantos buenos deseos para mucha gente. Pero ¿sabe qué? Nosotros tal vez no estamos al control de tantas cosas. No estamos ni siquiera al control de nuestra propia vida. Quisiéramos hacer tantas cosas, quisiéramos cumplir tantas promesas, pero ¿sabe? No tenemos el poder para hacerlo. No tenemos el poder para cambiar circunstancias, no tenemos ese poder. Pero ¿sabe? Dios sí, Dios sí. Dios tiene todo el poder para hacer que se cumpla lo que ha prometido. Dios no es como tú y como yo, que a veces somos tan frágiles ante la vida, que somos tan frágiles ante las circunstancias. Dios tiene el control, Dios tiene el poder, Dios es soberano. Dios nos ha hecho promesas de protección, de provisión, de restauración. Dios nos ha hecho grandes promesas. Y Él tiene todo el poder para cumplir todo aquello que nos ha prometido. Poder para cumplirlo, aunque parezca difícil o aunque parezca imposible. Dios tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Dios. Quiero recordarte, hermano, que en Dios hay tal poder, de tal manera que nada, absolutamente nada le será imposible. Esta situación que estás viviendo, esta situación que estamos viviendo, nada es imposible para Dios. Él tiene todo el poder para resolverlo, y que en medio de toda esta situación que nunca habíamos visto, esta situación que el mundo hace mucho tiempo no experimentaba, y que nosotros tal vez de este lado del continente, de este lado del mundo, no habíamos experimentado, que nuestra generación no habíamos experimentado jamás. Dios en todo esto tiene el poder para hacer que se cumplan sus promesas para ti, para mí. Dios tiene todo el poder para hacer que se cumplan esas promesas que Él ha dado a su pueblo. Dios tiene todo el poder. No es como nosotros, pero Dios sí tiene el poder. Es Dios todopoderoso y es Él el Dios soberano. No importa cuánto tiempo pueda transcurrir, no importa cuán difícil sea la situación, Dios lo hará. En el libro de Génesis capítulo 18, verso 14, hay una pregunta de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y te contesto al eso. Es cuando Dios le había prometido a Abraham un hijo. Sara ríe, Abraham ríe. Pero ¿sabes? Es cuando Dios manifiesta esto, en medio tal vez de la incredulidad de Sara, de su risa. Tal vez una risa entre temor, entre nervio y tal vez incredulidad. Pero Dios le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
Y es la pregunta para nosotros hoy, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, como lo había prometido Dios. Y sabes, le estaba haciendo esa promesa a un hombre que tenía 99 años, una mujer que tenía 90, una mujer que estaba declarada en esterilidad, una mujer que le había cesado la costumbre de las mujeres, una mujer imposibilitada humanamente para tener hijos. Pero sabes, viene Dios para cumplir esa promesa, para cumplir lo que había prometido. No importó el tiempo, una promesa que Dios le había hecho a Abraham aproximadamente 25 años atrás. Y ahí, en el tiempo, en medio de las circunstancias más difíciles, cuando todo parecía indicar que ya no se cumpliría, Dios en el momento adecuado, en el momento propicio, en el momento preciso, vino para hacer cumplir esa promesa. ¿Por qué? Porque lo que Él ha prometido se cumplirá. Porque Dios sostuvo a Abraham en el tiempo para que pudiese ver cumplido eso que Él le había prometido, de su descendencia. En Jeremías capítulo 32, verso 27 dice el profeta, de parte de Dios, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y eso lo está diciendo a un pueblo que va a vivir y que está a punto de vivir circunstancias difíciles. Y le dice, en medio de todo esto, la ciudad de Jerusalén está sitiada. Y Dios le dice a Jeremías que compre una heredad y que la compre con todas las de la ley, que lo compre legalmente, que firme los documentos, que los sellen. Ahí, en ese momento en que la ciudad está a punto de ser sitiada, está sitiada y está a punto de ser destruida y de quedar en cenizas y de quedar en escombros. Y Dios le dice a Jeremías, ve y compra esta heredad. Tal vez muchos dirían, Jeremías está loco. ¿Cómo va a comprar en este momento una heredad en un lugar que va a ser destruido? Pero esto era una promesa de Dios, porque Él le dijo, aquí en este lugar que va a ser destruido, aquí en este lugar donde quedará solo ruinas, aquí en este lugar donde solo quedará polvo, donde quedarán piedras quemadas, aquí ustedes volverán. Yo los traeré a este lugar y aquí nuevamente volverán a comprar heredades en ese lugar donde nadie creyó que se iba a levantar. Y sabes, esto se cumplió aproximadamente 70 años después. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene todo el poder para cumplir lo que promete. Porque para Dios no era imposible hacer que esa ciudad que quedaba en ruinas, que esa ciudad que quedaba destruida por el juicio de Dios, pudiese ser restaurada nuevamente. Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿Cuántas cosas en este momento están quedando en ruina en las naciones? La economía, cantidades de fábricas, de empresas que están sufriendo. Pero sabes, no es difícil para Dios restaurar. No es difícil para Dios volver la prosperidad. No es para Dios difícil hacer que en el desierto, nuevamente, que en el desierto, hacer algo extraordinario, que del desierto broten ríos y broten manantiales. Dios tiene todo el poder para cumplir lo que ha prometido. Y cosas difíciles aparentemente para el hombre, para Dios son posibles. Qué maravilloso es cuando tenemos la seguridad de una promesa de Dios. Qué maravilloso es eso. El carácter de Dios es la seguridad de que esa promesa se cumplirá, pero también que Él tiene todo el poder para hacerlo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 37, le habla el ángel a María y le dice, porque nada es imposible para Dios. Y le está hablando precisamente de ese cumplimiento profético, de que la Virgen daría luz, de que el Espíritu Santo vendría y engendraría al Hijo de Dios. María no sabe cómo se haría esto, pero el ángel le dice, nada hay imposible para Dios.
Y vino esto para cumplir una profecía que se había dado a través del profeta Isaías 740 años antes. Tú y yo debemos estar confiados hoy. Es una gran fortaleza saber que tenemos promesas de Dios. Qué gran fortaleza es para nosotros. Qué seguridad tan grande cuando comprendemos que hay una promesa de Dios. Y nada más cierto en esta vida que una promesa de Dios. Una promesa de Dios es más cierto que lo que vemos. Una promesa de Dios es más cierto que todo esto que estamos viviendo. Una promesa de Dios se cumplirá, porque Dios en su carácter no cambiará, porque Dios no se olvidará, porque Dios no se ha olvidado de nosotros, pero también se cumplirá, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él ha cumplido, lo que Él ha prometido, se cumplirá. Ahora tú me preguntarás, y nos preguntaremos tal vez nosotros mientras hablamos de promesas, ¿cuál de sus promesas? Y es donde tenemos que aterrizar un poco en cuanto a este tema. Tal vez hay muchas personas usando las promesas de Dios como un amuleto para protegerse detrás de una promesa, pero realmente no es que la crean mucho. Hay muchas personas tal vez escogiendo la mejor promesa, escogiendo la que se acomoda a sus circunstancias y desechando las demás. Hay muchas personas que en cuanto a las promesas de Dios, las toman como para tratar de obligar a Dios, entre comillas, a que cumpla algo. ¿Sabes? Esta no es la manera. Prefiriendo unas y desechando otras. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. En esto no se trata de tu habilidad para escoger la mejor promesa o la promesa adecuada. Ni tampoco se trata de que tú le exijas a Dios que haga las cosas en su tiempo. No se trata de eso. Tal vez en cuanto a las promesas de Dios, a veces erramos porque queremos descontextualizar promesas que fueron hechas tal vez a Israel. Promesas que fueron hechas en un tiempo específico, un momento específico y tal vez a una persona específicamente. ¿Sabes? No es la manera como funcionan las promesas de Dios. La gente está buscando promesas lejos del que ha prometido. Está buscando las promesas individualmente, sin tener ninguna conexión y comunión con aquel que ha hecho sus promesas. Las promesas de Dios funcionan en comunión con aquel que ha dado sus promesas. Recuerda que Dios es el mismo. Tal vez sería un asunto bastante complicado el saber cuál de tantas promesas es la que me voy a aferrar. Pero quiero decirte que el carácter de Dios nunca cambia, que Él es el mismo, que hay promesas que trascienden el tiempo, que hay promesas que trascienden el espacio, que hay promesas de Dios que son para siempre. Y tal vez tú te preguntarás, ¿esas promesas son relevantes para mí? ¿Será que esas promesas servirán para lo que yo estoy viviendo? Tenemos que aterrizarnos en todo esto, porque no se trata de predicar un mensaje que quede en el aire. Y en nosotros tal vez, en ti y en mí, quizás hay muchas dudas cuando hablamos de este tema y de muchos otros temas más. Tal vez muchas veces estamos asumiendo mensajes, pero quizás los temores quedan ahí. Ahí quedan los temores. Y te estoy hablando de una gran fortaleza que es una promesa de Dios. Y tal vez hay preguntas para ti como esto: ¿servirá esto para lo que yo estoy viviendo? ¿Realmente esas promesas son para mí? ¿Realmente esas promesas de las cuales me está hablando son para este tiempo? ¿Será que esas promesas me alcanzarán a mí? Son muchas preguntas que nos hacemos mientras se habla de las promesas de Dios. Tal vez usted se está haciendo preguntas en este momento, preguntas trascendentes, preguntas relevantes para su vida. Señor, ¿qué pasará con mi trabajo? Señor, ¿será que me van a despedir? Señor, ¿qué pasará con mi negocio? ¿Será que mi negocio se va a ir a la quiebra? Se estará haciendo preguntas como, ¿qué me espera? ¿Qué me pasará a mí y a los que amo en este momento? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Tal vez son preguntas que usted se está haciendo. Y me dirá, ¿cómo se aplican esas promesas a mi vida? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Será Dios que yo voy a perder el control en todo esto? ¿Podré soportar las circunstancias? ¿Volveremos a estar bien alguna vez?
Todas estas son preguntas para las cuales Dios tiene respuesta, para las cuales una promesa de Dios es tu fortaleza. Yo solamente quiero hablarte de una promesa. Quiero hablarte de una sola. Una promesa que es para todo tiempo, trasciende los tiempos. Una promesa que, como toda promesa de Dios, necesitas solo creerla. Necesitas confesarla. Necesitas vivirla. Necesitas hacerla tuya. Necesitas hacer de ella tu razón en medio de la situación más difícil que estés viviendo. Y esa promesa no es otra que cuando Dios te dice y Dios me dice: yo estoy contigo. Es la promesa que ha hecho la diferencia en toda la historia del pueblo de Dios. Israel fue un pueblo diferente solo porque Dios estaba con ellos. Y esa promesa es una promesa para ti hoy. Y esa es la promesa para ti y para mí hoy. Es la promesa más cierta de todas. Yo estoy contigo. ¿Sabes? Dios no miente. Dios no cambia. Y Él nos ha dicho que está con nosotros. Cuando en el pueblo de Dios el Señor les decía: yo estoy contigo, eso significaba que podían ser conducidos a victorias impresionantes, aún en condiciones adversas. Cuando Dios le decía a su pueblo: estoy contigo, significaba que Él en el camino les protegería, que Él les protegería como nación, que Él les protegería en todo aquello que emprenderían según la voluntad de Dios. Cuando Dios le decía a su pueblo, cuando Dios le dijo a su pueblo: estoy contigo, eso significaba que sobre ellos había una gracia especial, una gracia que no había sobre los otros pueblos. Cuando Dios le decía a su pueblo: yo estoy contigo, significaba que serían guiados con éxito por caminos que nunca antes habían transitado. Nosotros estamos transitando por caminos, por situaciones que nunca antes habíamos transitado, que nunca habíamos vivido y que nunca habíamos experimentado. Pero cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, nos está diciendo: yo estoy dispuesto a guiarte por esto que nunca has visto, por esto que tal vez te puede aterrorizar o te puede atemorizar. Nos está diciendo: yo estoy contigo y estoy dispuesto a guiarte en medio de todo esto. Estoy dispuesto a darte la victoria. Yo estoy contigo. Que Dios esté con nosotros es lo que hace la diferencia. Esa es una promesa cierta. Esa es una promesa que Dios le ha dado siempre a los que le aman. Cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, nos está diciendo que nos dará una sabiduría sin igual para enfrentar estos tiempos, como se lo dio a Salomón. Nos está diciendo que podemos contar que Él hará cosas sobrenaturales, como lo hizo con Israel en el camino hacia la tierra prometida. Que podremos ver cómo Dios abre el mar, que podemos ver cómo Dios hace brotar agua de la roca y traer y llegar para nosotros pan del cielo, provisión de donde nunca imaginamos, de donde nunca pensamos. Eso es cuando Dios nos dice: yo estoy contigo. Qué gran fortaleza es tener una promesa de Dios. Y esta promesa de la cual estoy hablando es para hoy, es para ti, es para nosotros. Cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, podemos aún esperar cosas sobrenaturales, como que en el desierto broten manantiales, que en el desierto broten ríos, que las situaciones más difíciles puedan cambiar a nuestro favor. Es una promesa para todos los tiempos. Y quiero demostrártelo en la Escritura. El Señor le dijo a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y esta promesa de Dios fue la seguridad y el éxito de que Jacob, un hombre que huía, un hombre que sobre él había una sentencia de muerte por parte de su hermano, pudiese regresar 20 años después, próspero, bendecido, y que Dios actuó en su vida de tal manera que su hermano lo buscó para reconciliarse. ¿Cuál fue la seguridad? Yo estoy contigo. En Isaías 41:10 Dios le dice a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo.
No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, escucha esto, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Tú y yo tenemos temores en este momento. La humanidad tiene temores. Pero la promesa de Dios es: yo estoy contigo. Yo podría tal vez hablarte en esta mañana de tantas promesas, hablarte del Salmo 91, hablarte de lo que Dios hizo en el libro de Éxodo. Pero sabe, todas esas promesas funcionan cuando Dios está con nosotros. En el libro de Salmo capítulo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Su amor es relación. Es un Dios que está presente. Cuando Dios guardó a los primogénitos de Israel en medio de la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, ahí había una señal: la sangre del Cordero, un Dios que está presente. Por eso, esta promesa de la cual nos aferramos hoy es: yo estoy contigo. ¿Sabes? Una promesa que tú no debes dudar en ningún momento. Es un momento en el tiempo en que Dios te dice: yo estoy aquí. Sé que tienes temores. Sé que hay incertidumbre en tu vida por tantas cosas que han cambiado. Yo no he cambiado. Yo estoy aquí. Yo estoy contigo. Mira lo que dice Mateo 28:20. Es la promesa de Jesús para nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Yo estoy con vosotros. Qué promesa tan cierta. Y en 2 Corintios capítulo 6, verso 16 dice: habitaré y andaré yo entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta promesa nunca pasará. Dios nunca cambia. Dios es el mismo, y Dios tiene el poder para cumplir todo lo que nos ha prometido. Yo estoy contigo. En medio quizás de tu llanto, en medio de tu dolor, en medio quizás de tu desesperanza, Dios te dice: estoy contigo. Yo estoy contigo. Qué fortaleza tan grande. Una promesa de Dios. De un Dios que no cambia. De un Dios que no te olvida. De un Dios que tiene el poder para cumplir todo lo que te ha prometido. Él está contigo. Él está con nosotros ahora. Así que la respuesta a todas esas preguntas que nos hacemos: Señor, ¿qué pasará con mi trabajo? La respuesta a esas preguntas: ¿qué me espera? ¿Qué me pasará a mí y a los que amo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Será que voy a perder, Dios, el control? ¿Será que podré soportar las circunstancias? ¿Será que volveremos a estar bien alguna vez? ¿O volveremos a estar bien otra vez? La respuesta no es otra que esta: una promesa. Yo estoy contigo. No sabemos cuándo terminará esto. No sabemos qué pasará. Pero tu respuesta y mi respuesta es una promesa, la más cierta. Dice Dios: yo estoy contigo. Y es una promesa que se conquista por fe. Es una promesa que se vive en fe. Hebreos 11:33 dice que por la fe los hombres en la antigüedad conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo de mucho temor para muchos. Pero en medio de todo esto, Dios nos dice: yo estoy contigo. Si tú lo crees, podrás confiarle todo tu ser. Vamos a creerle que Él está con nosotros. Vamos a fortalecer nuestra seguridad en su presencia a nuestro lado. Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Lo más importante para alguien es que Dios esté presente. Lo más importante para nosotros ahora es que Dios esté presente. Su presencia traerá paz al corazón.
Su presencia nos dará seguridad en Él. Su presencia nos da la seguridad de que Él tiene el control y que Él cumplirá lo que ha prometido. Para finalizar, quiero dejarte un texto. Juan 16:32 dice: "He aquí la hora viene, y ha venido ya", dice Jesús, "en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo". Es un tiempo duro para Jesús. Pero vea lo que Él dice: "Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo". Oh, qué revelación tan hermosa de la palabra. La seguridad de Jesús, su seguridad más grande, era que el Padre estaba con Él. Y es cuando en el verso 33 nos dice a nosotros, a sus discípulos: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo". Yo he vencido al mundo, dice Jesús. La seguridad de Él estaba en que su Padre estaba con Él. La seguridad nuestra está en que Dios está con nosotros. Qué gran fortaleza es tener una promesa de Dios. De un Dios cuyo carácter no cambia. Un Dios que es santo. Un Dios que no miente. Un Dios que no cambiará lo que ha dicho. Un Dios que no se olvida de nosotros. Un Dios que no se olvida de ti. A pesar de todo lo que estás viviendo, hay amenazas en la economía para muchos hogares. Hay amenazas para los empleos de mucha gente. Hay amenazas en cuanto a cómo vamos a adquirir las cosas ahora. Pero para todo eso hay una respuesta, una promesa de Dios para ti. Yo estoy contigo. El Señor no nos dijo que no íbamos a tener problemas. Nos dijo que íbamos a vivir aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. La seguridad que Él tenía en el Padre para afrontar momentos tan difíciles como fue la crucifixión, su muerte, es la misma seguridad que Él quiere que nosotros tengamos en Él en estos momentos difíciles. La fortaleza se llama una promesa de Dios para ti. Y esa promesa de hoy es: yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Jesús dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice: andaré en medio de ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Que el Señor te bendiga hoy. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Amén.